lindo tenerte acá. Bueno. Has traído hoy más que nunca Hoy más la que variedad. nunca, porque ¿Qué pasó? fui muy feliz armando esta columna de la ¿Por que qué? vamos a estar hablando hoy. Porque vamos a reivindicar y vamos a hablar de vinos producidos en la provincia de Buenos Guau, Aires. muy bien. En distintos lugares de nuestra querida provincia de Buenos Aires, que hasta 1930 fue la cuarta productora de la Argentina. Mirá. Y a partir de allí, en 1934, por una ley, se prohibió el cultivo de la vid en la provincia de Buenos Aires y se pasó a la región cuyana. En Buenos Aires debían cultivarse otros... ¿Pero hay buen suelo para hacer vino? Hay Mira suelos vos. especiales, no vamos a decir que es súper fácil porque tiene sus complejidades, pero es posible hacer ricos vinos y hoy vamos a probar algunos de estos vinos, ya que Perfecto. ahora, después de 1997, en la provincia de Buenos Aires pudimos empezar a cultivar vid de nuevo y algunas de estas bodegas que son nuevitas, 2003, Sí. 2004, 2013, 2014, bueno, nos cuentan un poquito de qué es lo que se puede hacer en Buenos Aires. Perfecto. Arrancamos ¿Parece por que los arranquemos? blancos, ¿no? Vamos a arrancar con Insólito, los blancos. veo ahí. Insólito. Sí. Insólito es insólito porque es de Balcarce. Ah, mirá. Esto es un Albariño 2019 y además lo interesante es que Balcarce acaba de ser designada hace poquitas semanas como una identificación geográfica. Ajá. Eso significa que ahora cuando tomás un vino de Balcarce en la etiqueta va a decir IG Balcarce y vas a estar tomando un vino que tiene características muy especiales. Ajá. Este emprendimiento, este proyecto cuando comenzó, obviamente se encontró con muchas dificultades que tienen que ver con el clima. Y lo que ocurrió en este lugar, en Balcarce, Sí. muy cerca de Puerta de Labra, que por eso así se llama esta bodega y estamos viendo algunas imágenes, es que se dieron cuenta después de algún tiempo que estaban en una región que se parece mucho a la región de Champagne, en Francia. Ah, mirá. Entonces lo que ocurrió es que se dieron cuenta que es un clima frío, ¿no? Donde algunas uvas, que son más las uvas de clima frío, son las que se iban a dar mejor. Y obviamente también empezaron a experimentar con otros viñedos que tienen que ver también con uvas tintas. Lo interesante de este viñedo es que es un proyecto familiar. Este es uno de los de lo que tengo acá, es la única bodega que aún no se puede visitar, ¿Por qué? porque todavía están muy enfocados mirá. en La lograr producción. concientizar y llevar adelante la producción. Pero sí se pueden conseguir sus vinos, que son vinos de alta gama, ¿sí? Y además hay algunas anécdotas interesantes. Me contaban que, por ejemplo, en 2014, cuando quisieron hacer crecer y sumar 5 Sí. hectáreas más, obviamente están en Balcarce, les pasa a todas estas bodegas. No había proveedores, porque los proveedores asociados a la industria vitivinícola están en Cuyo. Entonces, cuando tenían que hacer todo el sistema de conducción, poner los palos, los alambres, contrataron a un proveedor que conocía de otros rubros, de huertas, de otros tipos de cultivos, que empezó a trabajar con ellos. Y a la mitad del trabajo esta gente no pudo seguir laburando y Sí. dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Tenemos que plantar las 5 hectáreas. Entonces, todos los que forman parte de la empresa se pusieron a poner los palos, los alambres. El contador, el administrativo, todos. Ah, mirá el vos. enólogo, el que cuida Le pusieron el lugar. overol, va. Le pusieron el overol Está y bien. lograron hacer la plantación. Imagínate que en todos estos lugares de los que vamos a hablar es complicado conseguir proveedores porque tenemos distancias, Sí. zonas que no son tradicionalmente vitivinícolas. Y obviamente no son lugares donde hasta este momento, hasta hace pocos años se ¿Y este qué cultivara. vino en Esto es un particular, albariño, es un vino blanco, mira. salud. No lo conocía, Es un- Albariño. bueno, además es una cepa Ah. muy poco Frecuente. producida en la Argentina. ¿Sí? Obviamente hay muy buenos albariños en Portugal, ¿sí? Es una cepa que se da mucho por allá. Y lo que va a tener como característica, fíjate que es una nota muy vegetal, muy cítrica, lima, limón, mucha frescura. Muy fresco. Los suelos Sí. en este lugar, en Balcarce, son muy calcáreos, hay mucha mineralidad. Sí, es bien cítrico. Sí, y te da una sensación en boca como de una sensación como de tiza, como de una mineralidad interesante. Hasta pareciera que tuviera como un cierto espumante, que no lo tiene. Una pequeña gota en la Sí, punta de ¿no? la... Sí, alguna pequeña burbuja en punta de lengua. Ajá. Es más una sensación que tiene que ver Sí. con proceso productivo. Pero es muy interesante porque es una identificación geográfica nueva. Sí. Está en Balcarce, hay varios Ajá. emprendimientos ahí, pero este es el más grande. Y es una bodega de Pérez Compán. Ah, mira vos. Así que la familia quería tener su propia bodega, eligió qué varietales quería ¿Era trabajar. tío mío alguno de ellos, digo yo? Y por ahí. Y ahí todo el equipo, Delfina, su enóloga, Romina, que trabaja en la comunicación, bueno, están poniendo un foco muy grande en que este proyecto crezca. Muy bien. ¿Sí?
Nos vamos a mover, seguimos en provincia de Buenos Aires, ¿Sí? pero nos vamos a ir a Chapadmalal. Yo sabía que en Chapadmalal se hacían vinos. Y en Chapadmalal tenemos costa y pampa. En Ajá. este caso yo elegí un chardonnay de costa y pampa. Y acá, antes decíamos Balcarce, que está a unos 40 kilómetros más o menos de la costa. Acá estamos a 6, ¿sí? Estamos Nada, claro. pegaditos al mar. Entonces, ¿También hacen tintos ellos o no? ellos hacen tintos, pero ¿qué nos pasa con este A clima? ver. De nuevo, es un clima que es mucho más para una uva de clima frío, Sí. Y además, como a pesar de que tenemos mucha amplitud térmica, tenemos un suelo obviamente arenoso, las temperaturas no permiten tal vez una buena maduración. Por ejemplo, a ellos les toca cosechar en mayo recién, Ah, para mirá. que la uva termine de madurar. De hecho, intentaron hacer Malbec, pero el Malbec es una uva que obviamente para sacar buena fruta, buen azúcar y demás Sí. necesitamos que madure bien y no llegaba a madurar, lo mismo que un Cabernet Sauvignon. Entonces, eligieron Pinot Noir, eligieron Chardonnay, eligieron uvas que tienen que ver con un clima marítimo, donde tenemos influencia del mar, tenemos los vientos marinos, Bien. tenemos amplitud térmica, pero tenemos suelos pobres, y donde se van a dar uvas mucho más como estas, en mejores condiciones para poder hacer un vino. Costa y Pampa A ver. es una bodega de trapiche, ¿sí? Bueno, vamos a probar entonces. Vamos a brindar de vuelta. Sí. Acá estamos hablando de un Chardonnay. Chardonnay, acuérdense que es una cepa que tenemos Sí. mucho aquí en la Argentina. Familiar el gusto ya. Exactamente. Sí. Y además fíjate Muy bueno. que, como dice el Graf, es un vino que fermenta en huevos de cemento, que tiene cierta textura, Sí. cierto cuerpo. Y ya que Muy estamos rico. en vacaciones de invierno, si alguien anda por la costa, Costa y Pampa se puede ir a visitar en Chapadmalal. ¿Y acá se puede comprar también? ¿Dónde? En la vinería, ¿no? En vinotecas. Costa y Vinotecas, Pampa lo vas sí. a encontrar en vinotecas. Muy rico, che. Es muy rico y Sí. lo que tiene como característica es esto de la influencia marina. No tenemos tantos vinos de influencia marina en la Argentina. Los viñedos en la Argentina están sobre todo en zonas semidesérticas, ¿sí? mirá. Cerca de la cordillera o al sur en el desierto Claro, patagónico, en la claro. estepa. Sí, bastante Entonces, original entonces. Pasamos Sí. de Balcarce a Chapadmalal y ahora nos vamos Vamos a al ir... tinto Vamos a ir ahora. a un tinto Sí. de Sierra de la Ventana. Ah, mirá. Acá tenemos... No está tan lejos tampoco de ahí. Ventania, Sí. no está tan lejos, se puede visitar. La bodega se llama Saldungaray. Mirá. ¿Sí? Ahí la tienen. En este caso vamos a probar el Malbec. Sí. Y es muy interesante porque uno de sus dueños son 3 hermanos, es un proyecto familiar Ajá. de 3 hermanos que no son de Saldungaray, pero cuando decidieron meterse en el mundo de la vitivinicultura, Sí. dijeron vamos a ir por este lugar que va a tener unas condiciones en la zona de, Visionario, bien. de Sierra de la Ventana para Muy hacer bien. un rico vino tinto. Y es muy interesante porque ellos son 3 hermanos, como decía recién, y yo hablé mucho con Manuela, la familia, todos sus hermanos, su apellido es Parra, así que estaban predestinados. Claro, ya lo sin tenían ninguna duda en el orillo. Ahí está. a dedicarse al mundo del vino. Este vino que vamos a probar, Diego, Sí. como dice ahí, tiene contacto con roble, se Me chipea. encanta eso, cuando Se tienen un chipea, roble, sí. que es un poquito distinto que ir a la barrica, ¿no? Ah, Cuando ¿sí? nosotros se hace un proceso de chipeo, se ponen pedacitos de roble dentro de los tanques, eso es contacto con el roble, nos va a dar complejidad aromática, nos va a dar sabores, Sí. nos va a dar ciertas características que nos van a permitir que haya cierta aromática más compleja, Sí. pero no es un vino de guarda, ¿sí? No. Fue a una barrica. Ah. Entonces es un vino joven con mayor complejidad. ¿De qué año? Este es un 2020. 20, ahí veo. Sí, muy Exactamente. bien. A ver qué te parece. A probarlo, Salud. ahí está el Malbec. Sierra de la Ventana. Sierra de la Ventana. Acá están Manuela, Facundo, que es el enólogo, y Joaquín, que es el agrónomo. Manuela, Joaquín y Facundo Parra son los responsables de este Rico. vino en Sierra de la Ventana. Un lugar que, imagínate, de vuelta, ella me contaba, tuvimos problemas de conseguir agua para Ah, riego. mirá. Es difícil a veces acceder a rico. ciertos créditos porque obviamente están puestos en las regiones vitivinícolas grandes. Pero hay un laburo y un esfuerzo grande acá Sí. en lograr un vino diferente, Sí, un vino... es diferente. Fíjate un que Malbec diferente. hay fruta, hay una sensación de mermelada, hay intensidad, hay complejidad. Muy rico. ¿Sí? Es Muy rico. Sierra de la Ventana. Y ¿Con acá, qué comemos con esto? y esto claramente me parece que va con unas carnes, ¿no? Sí. Va con un asado, Sí. va, como decimos siempre, con unas pastas con boloñesa, con una lasaña. Ah, sí. Yo me lo imagino ahí bien jugoso, bien carnoso, Sí. ¿no? Y Tal nada, cual. vas a estar acompañando con un vino de Sierra de la Ventana Muy rico, muy interesante. rico, de verdad. Bien, nos vamos a ir más cerquita. A ver, Porque ¿dónde? digo, acá me puedo ir a Chapadmalal, me puedo ir a Balcarce, me puedo ir a Sierra de la Ventana. ¿Y ahora? O si no, nos podemos ir a Campana. Ah, claro más. Campana. Sí, 90 kilómetros, 80. Gamboa. Te diría Ah, que un poquito menos. Menos, 70. Sí, por Sí. ahí más o menos. Ujú. Acá tenemos Gamboa. También vamos a probar un Malbec. Ahí dice Campana.
Y este proyecto también es muy interesante. En este caso estamos hablando de Eduardo Tuite, que es el dueño, que es Tuite Gamboa. Gamboa era el apellido materno y decidió utilizarlo porque significa en lo alto, y construyó su bodega en una zona bastante alta de Campana. Mirá qué bien. Y este lugar, por ejemplo, además de que tiene unos viñedos que están arrancando, tiene un lindo restaurante, y me contaba como anécdota que cuando les tocó construir el restaurante, el arquitecto les dice, nos quedó desbalanceado, es tan alto donde lo pusimos que hay una parte que nos quedó como rara, y decidieron hacer una cava subterránea. Entonces hoy si vas hasta Campana, ellos reciben de miércoles a domingo gente. Podés probar sus vinos, como vamos a probar nosotros ahora. Sí. ¿Qué Pueden es un comer Malbec? en su restaurante, es un Malbec también. Y vamos a poder también disfrutar de esa cava donde ellos están teniendo distintos vinos. A probar el Gamboa. A ver el Gamboa de Campana, como lo sentimos. 4 hectáreas, es muy chiquitito. Pensemos qué rico, che. que en Argentina... Qué bárbaro que sean los dos Malbec y sean bien distintos, ¿no? ¿viste? Fíjate que acá había una nota como más de mermelada, más carnosidad. Acá hay un poco más de jugosidad, de frutosidad, de frescura. Me parece súper interesante. Muy bueno, muy bueno. Bueno, y nos vamos a ir ahora, estábamos en Sierra de la Ventana, Campana, nos vamos a ir a la Sierra de Tandil. Ah, Tandil. Vamos a ir a Sierras de Tandil con cordón blanco, que así se llama porque tiene que ver con todo el cuarzo que hay en esa zona, un mineral muy emblemático, muy energético. Y bueno, al hacer este Cabernet Franc en esta zona de Tandil, son de los primeros, también un proyecto familiar, también 3 hermanos. Este va con los salamines, va con los salamines, con Tandil, la picada. ¿No? Tenemos ahí a Matías, a Mariano y a Valeria. Tuve la oportunidad de hablar mucho con Valeria, que me decía, es un proyecto familiar, chiquito, cada uno de nosotros pone todo de nosotros todos los días. Todos repetían mucho lo de las dificultades, ¿no? Distancias, accesos, la posibilidad de los proveedores, las plantas, pero todos son asesorados por distintos consultores en el mundo del vino, y me parece interesante el concepto de vino en Tandil, además un lugar muy conocido por otras características como sus embutidos. Exactamente, y me parece que esta familia que comenzó en 2008 está llevando un buen camino en ir sumando distintos vinos. Este es un Cabernet Franc, a ver qué te parece. Cabernet Franc, a ver. Acordémonos que el Cabernet Franc, a diferencia del Malbec, ya tenemos más intensidad, más tanicidad. Sí, este es más el estilo que vos siempre me decís que te gusta. Sí, bien fuerte. El Cabernet Franc nos va a dar notas más salvajes, nos va a dar notas un poco más intensas. Y acá aparece de vuelta la característica de Tandil. Un lugar donde siempre todos estos viñedos están en valles, ¿no? Obviamente no están en medio de la sierra, están en valles. Bárbaro. Pero al estar en valles, tienen una buena tierra para desarrollar el crecimiento de la vid. Y a la vez también cordón blanco, ¿no? Dijiste, cordón blanco. Y lo blanco es por el cuarzo que se encuentra en grandes cantidades en esta zona de Tandil. Bueno, nos volvemos a la costa. Vamos a probar un vino de Médanos. ¿De dónde? Médanos. Médanos, de Médanos. Cabernet y Merlot, al este. Se llama Bodega al Este. Y está también en Médanos, muy bien ese sonido de litas que sentimos por ahí, porque este de vuelta es un vino marítimo, también un proyecto familiar, pequeño, que también tiene que ver con esta idea de retomar algo que los antepasados de quienes llevan adelante este proyecto. El aroma es fuerte. Es un aroma intenso. Bueno, tenemos Tannat, Cabernet y Merlot. Son varietales fuertes. Estamos hablando de un blend. Recordemos que un blend es una mezcla de vinos terminados, ¿sí? Y en este caso estamos hablando de unos viñedos, ¿sí? Ellos hacen 70.000 botellas que están en una zona costera. Su primer cosecha fue en 2008. Y de vuelta, mar, de vuelta, lluvias, suelos arenosos. Mira, ahí vemos un poquito de esos viñedos de Médanos, que cuando los vemos decís, bueno, son muy parecidos a los que encontramos en Cuyo, pero ojo, porque el clima es distinto, los vientos son distintos, las temperaturas máximas y mínimas también, y eso te va a ir dando como distintas características en estos vinos, ¿no? Y en este caso, bueno, estamos probando, como decía, un Cabernet Franc, que es difícil que crezca en una zona tan con tantas complejidades como esta, tan marítima, pero a ver qué te parece. A ver, vámonos más. Vamos a probarlo. Hay intensidad, hay tanino, hay nota vegetal. Fíjate que venimos siempre acostumbrados a vinos con notas muy frutadas, pero acá aparece esa nota bien vegetal marcada del Cabernet Franc.
¿Sí? Muy rico, sí. Bueno, la gente de... No sé con cuál quedarme, che, de todo lo que estás ¿viste? presentando. Pero Están viste muy qué buenos. interesante De mucha porque uno calidad diría- todos, ¿eh? Exacto. Eso es muy importante, Muy importante, tenerlo en cuenta, sí. ¿sí? Estamos hablando de vinos por ahí, los insólitos, de Puerta de Labra, estamos hablando de 4.600, 9.000 el que vamos a probar ahora. ¿Ah, sí? Nosotros están en más 1.500, Upa. 2.000, dependiendo un poco. Recordemos, producciones pequeñas, pocas hectáreas, dificultades para acceder a los Sí. insumos y condiciones climáticas complejas. Por lo cual, realmente son vinos de mucha calidad. Siempre, cuando yo escucho hablar de Buenos Aires, bueno, en Buenos Aires no se puede tener uva. En realidad, la vid va a crecer. Ajá. Lo que ocurre es que va a haber que hacer más trabajos y va a haber seguramente desafíos asociados a ese clima, ese suelo Claro, y está esas bien. condiciones. Vamos Muy a bien. probar el Pinot Noir de... Insólito, volvemos otra Volvemos vez. al insólito. Claro. Bueno, los dueños de la bodega, la familia, quería sí o sí tener un Pinot Noir, me contaban hace poquito. Entonces, hicieron muchas pruebas de Pinot Noir. Ajá. Y el insólito es como una De representación. Balcarce, volvemos a Balcarce. Volvemos a Balcarce, Sí. del vino que ellos querían tener. Es un vino que vamos a notar, es clarito porque es Pinot Noir, pero hay Yo tengo mucha- esa dualidad, como te digo siempre. A mí me gusta el Cabernet bien fuerte, pero también me gusta Pero probá este el Pinot Noir y claro. quiero que me des tu Mirá el color ya de impresión, por sí, ¿eh? El color, a ver, lo voy a mostrar, a más ver si acá se rojizo, ve. digamos, ¿no? Es como mucho más clarito, Sí. ya sabemos que el Pinot Noir es una cepa que es menos tintorera, nos va a dar menos color. ¿Sí? Y acá estamos probando un Pinot Noir, que es una cepa de clima frío en una región que es Muy la rico, identificación muy geográfica rico. Balcarce, que tiene un clima que se llama, en la viticultura, las zonas se definen por Winkler, esto es un Winkler 2, es Sí. una zona fría, con un varietal Que frío. habitualmente son del sur, los Pinot Noir. De la ¿verdad? Patagonia, ¿por Sí, qué? sí, sí. Hay en todas las regiones. Lo que ocurre es que el Pinot Noir se lleva mejor con el clima frío. Claro. Y fíjate que hay Qué café, rico, hay torrados, sí. hay algo distinto Sí, en esta me región. encantó. ¿Sí? Sí. Vamos con los dos últimos. ¿Qué quedó? Nos quedaron dos cosas muy interesantes. A ver. Hasta acá hablamos de los vinos que todos conocemos, ¿sí? Los aprobados por el Instituto Nacional de Vitivinicultura. Claro. Pero me animé A ver, ¿a qué? a traer un vino artesanal Ajá, de ah. Berisso. Ah, muy mirá. cerquita de Está La bueno, Plata. sí, vayamos cerca. a Vino de la comprar. costa se llama. Es muy interesante porque ellos también te cuentan esta historia de que Buenos Aires supo ser uno de los grandes productores. Este vino tiene 100 años de historia. Ah, no me digas. Fueron desapareciendo, ellos volvieron hace unos años a reenfocarse. Son familias de cultivadores del suelo, cultivadores de la vid, que buscan llevar adelante un proyecto muy asociado a lo artesanal y lo natural. Está aprobado por el Instituto Nacional de Vitivinicultura el vino artesanal. No tiene una cepa, digamos. No, sí, Es en este artesanal. caso estamos hablando de un vino artesanal, sí, que es como un blend, es una combinación. Sí. Funciona un poquito distinto en la lógica que los vinos a los que estamos acostumbrados. En realidad, este en particular es de una uva que se llama Isabela. Nuestro primer programa juntos, yo hablé de la Isabela cordobesa. La Isabela es una uva que no es vitivinífera, es una lambrusca, es una vid americana. No es ninguna de estas otras que estuvimos Mirá. probando que son de origen europeo. Ujú. Entonces, es una cepa no muy habitual Sí. de un viñedo que está ubicado en Berisso, Sí. vino de la Tampoco costa, es habitual. que tampoco es habitual, y es un vino artesanal. Entonces, te A invito probarlo. que lo entonces. probemos. Ahí está. Salud. Es como tabaco de olor. Tiene como tabaco. Fíjate que es livianito, porque la Ay, pero Isabela qué es rico. una uva muy delicada, muy ¿Con qué suavecita. comemos este vino de la va con costa? las achuritas, me Sí. parece, ¿no? Va ahí con las mollejitas, puede ir muy bien con una pizza, con una pasta, con una salsa liviana. Sí. Fíjate que acá aparece mucha fruta roja, es como un caramelo de frutilla. Sí. Sí, tiene un ¿Viste? Y te dejo, dejó sí. esa sensación como Sí, de sí, caramelo tal de cual. frutilla. De nuevo, es algo distinto. Es una, cuando vemos vino artesanal, es una Se categoría... siente mucho la uva. Se siente mucho la uva. La uva, sí. Es una categoría totalmente diferente de todo lo que probamos hasta Sí. acá, ¿sí? Que son procesos vitivinícolas tradicionales aprobados por el Instituto Nacional de Vitivinicultura. Este también, pero es una categoría diferente. Mirá. Y vamos a cerrar ¿Con cuál? con un espumante de Sierra de la Ventana. Mirá. Esta bodega de la que estábamos hablando hace un instante tiene una característica. Tiene la única champañera, la bodega de Saldungaray, es la Ajá. única champañera que existe en la provincia de Buenos Aires. Ah, mirá, la única. La única. Ujú. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Costipampa también vamos a hacer esto. Voy a contar esto que creo que lo explicamos alguna vez. Venimos de tinto, ¿no? Sí. Entonces la copa tiene tinto. ¿Qué Yo hacemos? eché un poquito de espumante, la voy a limpiar así, no eché las- agua.
tiramos. Claro, para que se limpie. Para que se limpie. Claro. Y ahora va el espumante que vamos a ver que tiene un color rosadito porque es un espumante de Pinot Noir. Mirá. ¿Sí? Vuelvo a lo que estaba contando. Costa y Pampa tiene un espumante también, en la bodega que es de Chapadmalal, pero lo vinifica en Mendoza. Esta bodega, que está en Sierra de la Ventana, está en la provincia de Buenos Aires, es la primera y única champañera. Salud. Salute. Que hay en la provincia de Buenos Aires. Y Manuela Parra además me contaba que existe una cámara vitivinícola bonaerense de la que ella es presidenta, donde está la gente de Gamboa, donde está la gente de Aleste, buscando unir esfuerzos de toda esta gente que produce vinos para poder lograr, obviamente, producir juntos, conseguir proveedores, trabajar unidos y empezar a presentar a la Argentina y al mundo muy bueno vinos también, de Buenos Aires. Sí, este espumante Burbujas, es muy rico. Digamos, de Medio Sierra de la rosadito. Ventana, sí, porque es 100% Pinot Noir, que sabemos que es una cepa tinta. La verdad, súper interesante también. Súper. Todo es interesante lo que trajiste. Porque hablo Qué como bien rápido seleccionás, porque no quería dejar de mencionar a todos, nadie. Porque sí. imagínate que Porque todos se comprometieron a darte hablé con los para que vos lo productores. La muestres. gente de Insólito me decía, sos la primera persona a la que le mandamos una muestra para que salga o en la tele o en ¿sí? algún... Sí. Sos exclusiva vos, Marisol. Así que les agradezco un montonazo Muy por bien, hacerlo. ahí Y está. todos, un montón de esfuerzo. Me llegó una botella, 2 botellas porque querían estar acá y querían parece que bárbaro. los que nos están viendo se enteren que hay buenos vinos en la provincia de Buenos Aires Si también. queremos saber mucho más de todo lo que vos sabés, ¿dónde podemos buscarte y Me encontrarte? pueden encontrar en mi Instagram, Sol Sommelier, o en mi web www.solsommelier.com.ar. Ahí está, mirá. Ahí están mis cursos, mis charlas, un montón de contenido, mi podcast y Todo lo que sabés todas aparte, estas una novedades maravilla. que aparecen todo el tiempo. Sol, un aplauso bien grande para Sol, que encima se queda y todo esto se liquida a las 7:02. Sí, Nos sacamos los compartimos. micrófonos y arrancamos. Compartimos con todos. Gracias, Marisol. Un placer, Muchísimas Diego. gracias, Como un siempre, placer. un placer. Sol Sommelier, la tenés que Gracias. buscar. Me vuelvo con mis queridas compañeras aquí y vuelvo con el mate. Yo hago unas mezclas, yo no sé cómo una aguanto mi mezcla estómago. rarísima. Ahí está. Tenías un montón. Ay, había un arcoíris de vinos Y ahí. después 2 funciones Había de para top elegir, top, Dos para funciones de top top. amenizar. Sí, tal cual.